El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amados hermanos en Cristo y estimado público, antes de un importante examen, los alumnos que son responsables se prepararán bien, estudiarán y perseverarán en su estudio. Tal vez los padres sientan pena por ellos, pero nunca les dirían que no estudien y se olviden del examen. Si los jóvenes no tuvieran que estudiar y esforzarse, se sentirían contentos y cómodos. Sin embargo, eso no les sería de ningún provecho. Por eso, los padres procurarán animar a sus hijos y proveerles de todas las facilidades para educarse. Dios experimenta lo mismo cuando observa a sus hijos obedeciendo con fe sus mandamientos. Hermano, solo alcanzará el gozo de la gloria del reino celestial si pasa por el proceso del cultivo humano. Le será difícil y le demandará todo su esfuerzo. Pero le digo algo, Dios lo animará y nunca lo dejará. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19, menciona: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Como dije, los que no son creyentes podrán pensar que la vida de un cristiano es difícil e incluso digna de lástima y compasión. Los domingos, cuando los demás descansan y se distraen, los hijos de Dios vienen a la iglesia a adorar al Señor y escuchar su palabra. No importa que haga frío o calor, que llueva o nieve, vendrán a las reuniones de oración en la noche, a veces trayendo a sus hijos. No beberán licor, ni fumarán, no buscarán los placeres, lujos, ni seguirán la moda del mundo. Quizá los demás puedan pensar que no es divertido vivir esta clase de vida. Hermano, otros pueden vivir una vida entregada a los placeres de la carne, pero usted y yo, los que vivimos una verdadera vida cristiana de fe, seremos siempre fieles a Dios. Nosotros disfrutamos de nuestra forma de vida, no la soportamos, la vivimos intensamente. Usted debe ser honesto e íntegro. Parecerá que ha escogido el camino difícil. Incluso si alguien lo golpea sin razón alguna, usted no responderá de la misma forma, sino, por el contrario, pondrá la otra mejilla. Por eso lo pueden tomar por un tonto. Hermano, le digo algo de todo corazón. Mejor es que lo crean tonto y no reaccione con violencia, aunque lo hayan insultado, que ir al infierno. Dios ama y valora sobremanera la bondad. Dios es la misma bondad y desea que sus hijos sean buenos y bondadosos. Dios aborrece el mal, por eso lo urge a que deseche toda forma de maldad. No obstante, a pesar de haber tomado el camino angosto, ello no significa que usted sea digno de lástima. Podrá parecer difícil para los inconversos, pero al final lo estará esperando la gloriosa puerta del reino celestial. Por eso, Dios le dice que escoge el camino estrecho. Él le dará gracia y fortaleza para correr la buena carrera de la fe. Y en el grado en el que la fe y la esperanza crezcan en su corazón, es decir, en la magnitud en que la medida de su fe aumente, el camino al cielo ya no le resultará tan angosto, sino que se ensanchará. Visualizará la puerta del reino celestial más claramente y podrá luchar la buena batalla de la fe más fácilmente. Es mi deseo, hermanos, que a través de esta serie de mensajes logren crecer en su medida de fe y tengan la esperanza viva por llegar al reino de los cielos. Oro en el nombre del Señor para que todos los días marchen con fe, gozo y perseverancia hacia la nueva Jerusalén. Hermanos, continuando con la prédica anterior, proseguiremos compartiendo del segundo nivel de fe. Del mismo modo en que se inscribe el nacimiento de un bebé en la oficina de gobierno o municipio correspondiente, cuando acepta
al Señor Jesucristo como su Salvador y recibe el Espíritu Santo, se es salvo y su nombre se registra en el libro de la vida en el cielo. Una vez que se convierte en hijo de Dios, podrá creer en Dios como creador y también en el cielo y en el infierno. Igualmente establecerá una relación personal con el Señor Jesucristo como su Salvador. Sin embargo, como no conoce bien la palabra, no podrá vivir una vida cristiana plena y total. Asistirá a los cultos el domingo en la iglesia, pero su vida no será muy diferente a la que tenía antes de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Luego, a medida que escuche la palabra de Dios, entenderá que debe vivir de acuerdo a ella. En ese momento empezará a vivir por la palabra. Este es el comienzo del segundo nivel de fe. En el primer nivel de fe no sabe la palabra, no conoce la verdad, solamente vendrá a la iglesia, pero no prestará mucha atención a la prédica. No obstante, luego de aprender la palabra, su fe crecerá, sabrá que deberá obedecer la voluntad de Dios y la deberá cumplir. Por eso, procurará practicar la palabra de Dios en su vida diaria. Este es el segundo nivel de fe. En el segundo nivel de fe se esforzará por vivir por la palabra. Sin embargo, no podrá practicarla completamente. A veces lo hará y otras veces no. Sin embargo, sabrá que no deberá pecar. Por eso, hermano, le pido que al escuchar este mensaje examine su nivel de fe. Los nuevos creyentes estarán en el primer nivel de fe, pero si usted ya es miembro de esta congregación, por favor, verifique si aún está en el primer nivel de fe o si ya ha llegado al segundo, al tercer nivel o al cuarto nivel de fe. Incluso si está en el segundo nivel de fe, deberá saber qué porcentaje ha alcanzado en ese nivel. Si hace este ejercicio de análisis espiritual, podrá llegar a una medida mayor de fe. Ahora bien, aún estando en el mismo segundo nivel de fe, cada uno practicará la palabra en diferente medida. Los que recién han pasado del primer al segundo nivel no podrán hacer mucho por fe. Otros podrán esforzarse más por practicar la palabra, así que estarán más cerca del tercer nivel de fe. En resumen, podrá discernir su medida de fe, incluso si está en el segundo nivel, para saber si está más cerca del tercer nivel de fe. Por ejemplo, todos ustedes saben que tienen que guardar el día domingo para el Señor. También saben que tienen que diezmar debidamente. Para consagrar todo el día domingo para el Señor, asisten al culto de la mañana y al de la tarde. Asimismo, el día domingo no deberían comprar ni vender y solo venir a adorar a Dios en espíritu y en verdad. El diezmo no solamente es dar el 10% de sus ingresos, sino tiene que ser el diezmo total de todo lo que recibe y que le pertenece a Dios. Si cumple con todo esto en su vida espiritual, podrá saber su nivel de fe. Digamos que deja de venir al culto el día domingo por alguna razón. Por ejemplo, si hay un problema en su familia o si lo invitan a una boda o a un cumpleaños el domingo o si por cualquier otra razón deja de asistir al servicio, es decir, si prefiere concurrir a esas celebraciones familiares, eso significará que está en el segundo nivel de fe. Ahora bien, si solo asiste siempre al servicio de la mañana pero no al culto de la tarde, eso querrá decir que está en el primer nivel de fe. Ni siquiera estará en el segundo nivel. Cada uno puede y debe evaluar su vida espiritual de esta forma. Les comento un caso. El padre de un anciano de esta iglesia murió a la edad de 87 años, un día domingo. No obstante, todos los miembros de su familia vinieron al culto. Le sugerí a este hermano que por ser el hijo mayor debería irse temprano, inmediatamente después que finalizara el servicio. Sin embargo, repito, todos los miembros de su familia asistieron al culto ese día domingo. Otro caso. Mi madre murió a los 91 años y también fue un día domingo. Recibí la llamada a eso de las 7 de la mañana, en la que me informaron que mi madre había fallecido. No obstante, vine al culto de la mañana y al de la tarde, y luego fui a la localidad donde había fallecido mi madre. En aquel tiempo, mis hermanos y hermanas no tenían mucha fe, pero no me criticaron. Mi madre falleció muy temprano en la mañana y yo fui allí
tarde en la noche. Aún así, ninguno de ellos me criticó. Por el contrario, estuvieron alegres de verme llegar. Por supuesto, como hijo, tenía que estar allí. Sin embargo, estaban felices de verme y me consolaron. Hermano, de acuerdo a la medida de fe que muestre, podrá impactar el corazón de los miembros de su familia. Verán en usted a un cristiano fiel e íntegro y no lo molestarán ni lo criticarán más. Amados hermanos, aun si ocupa algún cargo importante en la iglesia, si todavía no practica la palabra y no se esfuerza por limpiar su corazón, estará en el segundo nivel de fe y tendrá la fe de un niño espiritual. Esto también se aplica a pastores, líderes y maestros de escuela dominical. Hermano, Dios mira el interior de su corazón y no mide su fe por sus títulos o cargos en la iglesia, ni por los años que tiene como cristiano o por lo bien que sepa la palabra de Dios y la enseñe. Él mira si obedece su palabra y si actúa en la verdad. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, menciona: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. El apóstol dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, estaban solamente en el primer o en el segundo nivel de fe. Por eso no podía darles alimento espiritual sólido y los trataba como a bebés, porque aún eran carnales. No vivían por la palabra ni andaban en la luz. Andaban en la carne. Por esa razón el apóstol Pablo solo pudo tratarlos como a bebés. Continúa el versículo: porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una pregunta: ¿todavía tienen envidia y celos? Si es así, entonces estarán todavía en la carne. Si tienen celos o envidia, y si juzgan, condenan o calumnian de otros, entonces son carnales. Estarán en el primer nivel de fe o, en el mejor de los casos, en el segundo nivel de fe. Todavía serán bebés espirituales. Hermano, hermana, si es líder de célula o un diácono o diaconisa, debería por lo menos estar en el tercer nivel de fe. No obstante, si aún tiene envidia y celos, estará en el primer o en el segundo nivel de fe. No habrá crecido, será un bebé espiritual, es decir, será un creyente carnal. Hermano, deberá andar no por vista, sino por fe, es decir, en el Espíritu. Dios es Espíritu, de modo que los que le adoren deberán hacerlo en espíritu y en verdad. Pero si usted es carnal, no podrá comer alimento sólido porque no tendrá ese nivel de fe. Por eso, este versículo pregunta: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermano, por favor, vea si aún tiene celos o envidia. Si a su compañero de trabajo le pagan más y es promovido, pregunto: ¿sentiría celos o no? O si en la iglesia alguien es elogiado por el pastor, ¿se pondría celoso o no? En el caso de los colegiales, eso se presenta cuando unos son más apreciados por sus profesores que otros. Si tiene celos y envidia, todavía es carnal. Estará en el primer o en el segundo nivel de fe. Si hay celos y contiendas, eso significa que ni siquiera se habrá despojado de las obras de la carne. Si tiene esa clase de corazón y se comporta de esa manera, eso querrá decir que aún es carnal y que está en el segundo nivel de fe. Por supuesto,
Si es un nuevo creyente que recién empieza su vida de fe, Dios le dará gracia y fortaleza en la misma medida en que procure llegar al segundo nivel de fe y así ser lleno del Espíritu Santo. Pero si se queda en el segundo nivel de fe, aunque haya sido cristiano por mucho tiempo y tenga un título o cargo en la iglesia, estará levantando un muro que lo separe de Dios. Hay muchos que ya deberían estar en el tercer o en el cuarto nivel de fe y comer alimento sólido. Sin embargo, todavía están tomando leche y aún son carnales. Eso será como levantar un muro de pecado que los separará de Dios, y ese muro se hará cada vez mayor. Hermano, en el mundo espiritual no hay zonas grises, no hay tal cosa como áreas estáticas. Siempre deberá estar en continuo crecimiento. Detenerse es retroceder. Siempre deberá avanzar. Así no habrá obstáculo alguno que los separe de Dios. Si los que aún están en el primer o en el segundo nivel de fe pecan, deberán arrepentirse y alejarse del pecado. Pero si los que ya han llegado al tercer nivel de fe o a un nivel mayor cometen los pecados que solamente los niños en la fe podrían cometer, estarán levantando un muro de pecado contra Dios. Ahora bien, digamos que está en el primer o en el segundo nivel de fe y comete una obra de la carne. Si se arrepiente y deja de pecar, Dios lo podrá perdonar. Sin embargo, si los que están en el tercer nivel de fe o en un nivel más alto cometen una obra de la carne, será muy difícil que Dios los pueda perdonar. Habrán levantado un muro de pecado contra Dios. ¿Saben por qué? Porque ya deberían estar comiendo alimento sólido. No obstante, todavía están tomando leche. ¿Saben lo que es el pecado? Aún así, intencionalmente lo hacen. Dios alejará su rostro de usted. No podrá protegerlo, mucho menos bendecirlo. Si este es su caso, pregúntese si realmente es ciudadano del reino de los cielos y si su nombre está escrito en el libro de la vida. Hermano, Dios lo protege si vive en la luz y en la verdad, pero si no lo hace, no lo podrá hacer. Por eso le sobrevendrán pruebas, dificultades y enfermedades. Además, si se supone que ya ha llegado al tercer nivel de fe y se duerme durante el sermón, eso será como escupirle el rostro a Dios. Si usted se queda dormido durante el servicio, no espere que Dios responda sus oraciones. Debería, al menos, sentirse avergonzado. ¿Saben por qué algunos, a pesar que tratan de no dormirse durante la prédica, no pueden evitarlo? Es porque han levantado un muro de pecado que los separa de Dios. Hermano, el campo de batalla es su mente y es ahí donde el enemigo va a actuar. Deberá derribar toda fortaleza que impida que escuche la palabra de Dios y obstaculice su comunión con Él. No obstante, hay muchos que en lugar de derribar ese muro de pecado, más bien lo hacen cada vez mayor. Hermano, debe haber evidencias de cambio en su vida. Si antes juzgaba o murmuraba, nunca más deberá hacerlo. Ese es un pecado muy serio. Por eso, si no derriba ese muro de pecado, el diablo hará que se duerma durante el servicio. A pesar que Dios podrá perdonar a los que están en el primer o en el segundo nivel de fe, si cometen alguna obra de la carne, siempre y cuando se arrepientan y se aparten de esos pecados, Dios no podrá hacer lo mismo con los que ya deberían estar en el tercer nivel de fe si cometen un pecado de muerte. ¿Saben por qué? Porque tal como está escrito en los capítulos 6 y 10 de la carta a los Hebreos, habrán pecado intencionalmente, es decir, sabiendo que lo que hacían era pecado, aún así lo han hecho. Pecaron sabiendo que eso los conduciría a la muerte. Crucificaron otra vez al Señor. Así que no se trata simplemente de arrepentirse a la ligera, aunque quieran hacerlo.
Tal vez se pregunte, ¿qué cosa deberá hacer en esta circunstancia? Deberá haber un completo y total arrepentimiento con lágrimas y profundo llanto, pero ese espíritu de arrepentimiento no vendrá fácilmente. Ahora bien, ¿a qué me refiero cuando digo un espíritu de total arrepentimiento? No es solo arrepentirse con lágrimas y llanto. Por supuesto, deberá llorar y quebrantar su corazón profundamente. Sin embargo, hay que saber diferenciar el verdadero arrepentimiento del simple remordimiento. Incluso algunos que no son creyentes pueden llorar porque son sensibles. Por ejemplo, cuando fallecen los padres de alguien, los que realmente respetaron y sirvieron a sus progenitores se controlarán. No obstante, otros, incluso varones, llorarán por no haberlo hecho. Igual las nueras. Algunas llorarán con verdadero sentimiento, otras simplemente por compromiso. Termino el mensaje. Amados hermanos, los que han cometido una obra de la carne deberían sentirse más que avergonzados y tristes por haber pecado. Incluso deberían llorar de arrepentimiento, pero en muchos casos eso no es así. Los que en verdad no se arrepienten de esta manera, es decir, con lágrimas y llanto, volverán a cometer el mismo pecado después de haberse arrepentido. Sin embargo, aquellos que en realidad se han arrepentido completamente no volverán a cometer el mismo pecado. Y es porque habrán extirpado esa naturaleza pecaminosa de su corazón. En otras palabras, el verdadero arrepentimiento no solo se limita a dejar de pecar, sino implica necesariamente extirpar esa tendencia o deseo que lo incita a pecar. No obstante, si aún tiene esa predisposición que lo atrae al pecado, su arrepentimiento será solo momentáneo, es decir, será un remordimiento pasajero. Quizá Dios lo perdone una vez, pero si eso se repite 2 o 3 veces, Dios ya no podrá aceptar su arrepentimiento, aunque llore por ello. ¿Sabe por qué? Porque no será verdadero, no se habrá arrepentido de todo corazón. Por eso, Dios no lo aceptará. En resumen, cada nivel de fe será diferente, no solo en crecimiento espiritual, sino incluso en su nivel y forma de arrepentimiento. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que estas prédicas lo ayuden a crecer en su nivel de fe y así alcancen la medida de fe que agrada a Dios. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. ¡Aleluya! Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer.
hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Sana todo tipo de polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Quema por el fuego de tu Espíritu Santo todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, ¡fuera! Dios Padre, te pido que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que todo espíritu maligno salga de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que toda cadena de injusticia se rompa. Que la luz venga sobre tus hijos. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas prosperen y todo les vaya bien en sus vidas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Padre, bendice a tus hijos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que has respondido sus oraciones. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.